están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy tenemos un tutorial más de nuestra serie de bordado. Vamos a hacer en particular la puntada de relleno, que es una de las más comunes, pero la incluimos en nuestros tutoriales porque mucha gente la hace mal hecha. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Manta o de preferencia algún tipo de tela de algodón, entretela o tricot, aros para bordar, pueden ser de madera o de plástico, cinta métrica, lápiz o algún tipo de greda o plumón para marcar la tela, de esos que se pueden quitar a veces con plancha, unas tijeras pequeñas, agujas, hilo en madeja o hilo perlé, el cual muchos le llaman hilo en bolita, y descosedor. El día de hoy vamos a hacer puntada de relleno. La puntada de relleno es una de las más comunes y mucha gente cree erróneamente que es de las más fáciles. Les voy a mostrar ahorita también la manera correcta e incorrecta de hacerla. Lo primero que ustedes deben de saber es que lo más importante para hacer puntada de relleno es que nuestra tela esté perfectamente bien tensa en nuestro bastidor para bordar. Entonces, yo primero planché muy bien mi tela. Quedó. Pues aquí es bien importante que nuestra tela quede tensa. La puntada va a ir jalando la tela y entonces se va a ir haciendo como hacia el centro del bordado. Para las personas que agarramos muchísimo el aro y, o sea, como que metemos mucho la mano al aro, a veces nos puede funcionar por la parte de atrás, de algún modo, como sujetar la tela para que se quede jalada, ¿no? Entonces aquí vamos a intentar hacerlo así como está. A mí a veces se me suelta la tela porque agarro el aro con muchísimas ganas. Entonces, pues bueno, ustedes van a ver para que puedan apreciar cómo se hace bien y cómo se hace mal. Yo puedo hacer esta puntada de relleno con hilo que venga así en madeja de algodón. Puedo hacerlo con hilo perlé o en bolita. Puedo hacerlo con estambre, puedo hacerlo con acrilán. Puedo hacerlo con lana natural, puedo hacerlo con cualquier fibra que esté hilada, pero lo más común es hacerlo con hilo de algodón. También, dependiendo de qué tan abierto esté el tejido de la tela que yo voy a usar para bordar, yo puedo usar, por ejemplo, esta hebra completa, o puedo usar algunos de los hilitos que tiene. O sea, esta normalmente tiene 6 hilos, entonces dependiendo de qué tan fino yo quiero que sea mi bordado, es qué tanto número de hilos le voy a poner, y también según el grosor de mi tela. Hay personas que bordan con hilos para coser a máquina, por ejemplo con hilos Gutermann. Y son este tipo de bordadores que hacen, por ejemplo, pajaritos hiperrealistas que hasta parece que se van a salir del bordado, ¿no? Y hay personas que hacen bordado como un poco más tosco, como los que hacen tenangos, por ejemplo, que pueden hacerlo con acrilano, con hebras de hilo mucho más gruesas de algodón. Depende mucho el tipo de trabajo, es el grosor del hilo o qué cantidad de hilos yo voy a poner. O sea, tiene 6, tiene 1, pero es un poquito más, más grueso, ¿no? Yo voy a hacer ahorita 3 ejemplos de cómo yo puedo hacer esta puntada de relleno y también de cómo se hace bien y cómo se hace mal. Y esto nos puede dar efectos completamente diferentes. El principal problema que las personas tienen, o el principal error que tienen las personas cuando hacen puntada de relleno, es que no respetan la orilla del trazo del dibujo que están bordando, y entonces una puntada les queda más afuera y otra les queda más adentro, y entonces queda la orillita así como medio mordida.
El chiste para que la puntada de relleno quede hermosa es que yo respete la orilla de lo que estoy haciendo. Entonces, yo puedo comprarme un bordado de estos que ya traen como estampado el bordado, como las servilletas o los cojines que venden luego en las mercerías y en los mercados que ya traen un dibujo. Yo puedo bajar un dibujo de internet y calcarlo, o yo puedo inventarme un dibujo y después bordarlo. Lo que sí es importante es que yo no borde áreas muy grandes. Yo no puedo dar puntadotas de más de 2 centímetros porque entonces el hilo se va a estar levantando. Cuando yo tenga el diseño de mi bordado, a mí lo que me conviene es hacer áreas pequeñitas de bordado y no pedazotes grandes, porque entonces ahí tendría que usar tal vez otra técnica de bordado y no de relleno. Entonces piensen esto porque un bordado se puede resolver con diferentes puntadas, pero hay unas que son más adecuadas para cierto tipo de diseño que otras. Si ustedes no compraron una tela que ya trae un diseño o quieren calcar algo que bajaron de internet y demás, tendrían que poner su tela, bueno, sin el aro, obviamente, con el diseño abajo y calcarlo contra el vidrio de una ventana, es lo más fácil. Hay quienes usamos lápiz o lapicero de los 80s de la Miss, que es mi favorito, y hay quienes utilizan plumones especiales para marcar tela, que estos se pueden ir cuando yo plancho o hay otros que se van cuando yo lavo lo que estoy haciendo. Yo en lo personal prefiero usar lápiz y hacerlo como bajito. Lo que sí les sugiero que nunca hagan es que utilicen una pluma para marcar, porque la tinta de la pluma ensucia los hilos y la tela, ¿ok? Entonces, aquí voy a poner 3 pequeños ejercicios para que ustedes vean diferentes posiciones en las cuales yo puedo hacer la puntada de relleno, ¿ok? Entonces voy a hacer 3 hojitas. Y voy a bordar con diferentes grosores de hilo. Aquí, por ejemplo, voy a usar como toda la hebrota para hacer algo como más ancho. Esto lo he visto mucho en Pinterest y en Instagram. Mucha gente borda así como con todo el hilo. Pero obviamente esto queda más burdo. Esto sirve mucho si yo voy a bordar en una tela que está más abierta. Esta es manta, pero digamos, pero tal vez en un cuadrille o en una tela un poquito más rústica funcione bordar con algo así más grueso, o incluso con hilaza de algodón o con acrilán o con estambre, ¿no? Yo puedo bordar con hilo doble o puedo bordar con hilo sencillo, es exactamente lo mismo, nada más que a veces el hilo sencillo se atora mucho. Yo tengo que cuidar no tener un hilote larguísimo cuando estoy bordando, porque esto se puede atorar, ¿ok? Entonces voy a hacerlo sencillo y voy a empezar a bordar. Yo siempre bordo y hago un nudo cuando empiezo. Hay mucha gente, muchos alumnos virtuales y muchas tías bordadoras que me critican por hacer nudos, pero yo prefiero hacer nudos a que se me vaya el hilo. Ortodoxamente hablando, hay gente que atora el hilo dentro del mismo bordado para evitar tener nudos. Yo prefiero usar nudos, pero eso ya es opcional para ustedes. No es que una cosa sea mejor o peor, es simplemente que hay que cuidar cómo se ve el bordado también por la parte de atrás. Entonces, yo siempre empiezo con un nudo, pero a veces cuando termino sí atoro el hilo en el bordado para no tener 2 nudos, que eso también es perfectamente válido, ¿ok? Yo voy a hacer aquí 3 ejercicios. En uno voy a bordar con el hilo más grueso, en otro con hilo perlé y en otro con la mitad de los hilos que tiene la hebra del hilo en madeja. Y también voy a intentar rellenar en horizontal y en diagonal. Entonces voy a empezar en la esquinita.
y voy a bordar en diagonal, ¿ok? Entonces yo empiezo con una puntada chiquita y me regreso justo a donde está el trazo de mi línea de mi lápiz. Si mi hilo está muy largo, yo lo puedo sujetar así cuando lo voy pasando para que no se me vaya a hacer un nudo, porque este tipo de hilo es muy común que se hagan nudos medio feos. Y entonces pico sobre la línea de este lado y saco en la línea de este lado. Y aquí igual, como les decía, yo lo puedo detener. Y ahí voy. Entonces aquí lo más importante es que yo respete la línea por la que voy bordando, porque si no me va a quedar como mordida la orilla de mi bordado y pues eso le va a demeritar mucho. Cuando me queda ya una hebra como más mini, cuando me queda una hebra mini, yo paso mi aguja para atrás. Y aquí sí, para evitar un nudo más, meto mi hilo por mi bordado y lo saco del otro lado. Aquí quiero que aprecien cómo mi puntada llegó hasta la orilla de mi trazo y entonces quedó parejita. La otra mitad la voy a hacer mal para que vean ustedes los errores más comunes que se cometen cuando se hace esta puntada. Entonces el error número 1 es no juntar mucho las puntadas y entonces que de repente me queden huequitos, miren, que cuando yo separo el hilo me queden como huequitos porque no junté mucho los hilos. Entonces ese es uno de los errores más comunes. Luego, mi error número 2 es picarle como más adentro de donde está mi línea. O picarle más afuera de donde está mi línea. Aquí lo estoy exagerando un poco, pero a mucha gente que borda como con prisa y con descuido le pasa eso. Y entonces el resultado de no seguir como por donde va mi diseño es que queda así. Voy a mostrar. O luego se va haciendo más chiquito, ¿no? O sea, les va quedando como irregular y entonces se va viendo mordido, raro.
Entonces vean la diferencia. Aquí está parejito y sigue la línea, y aquí me la eché, como decimos aquí en México, a la viva México, y me quedó irregular y se ve como mordido. Esto es bien común y muchísima gente lo hace, entonces hay que evitar ese error. Hay que procurar que nos quede parejito y que nos quede cerrado nuestro bordado, y que no se vea la tela que está abajo cuando bordamos, ¿ok? Bueno, mi siguiente pedacito de muestra lo voy a hacer con hilo perlé. El hilo perlé es una de las maravillas del universo y yo lo amo. Y aquí voy a bordar en diagonal, que también es muy común hacer el bordado así. Entonces aquí mi hebra ya está corta, entonces me paso para atrás. Y ahora vamos a ver errores cuando bordamos en diagonal. El primero es que por bordar más abierto de un lado que del otro, se me haga una bola de un lado y me quede más abierto, y que entonces la puntada, que originalmente era diagonal, se me vuelva horizontal. Eso también es súper común, o sea, empezamos a bordar en una cierta dirección y de repente, como no damos las puntadas parejitas, se nos empieza a volver horizontal lo diagonal, y entonces de un lado nos queda como aquí concentrado el hilo, y de este lado se empieza a ver el fondo de la tela. Entonces, como les decía, este tipo de puntada no es difícil, pero sí hay que hacerla como con ¿cómo se llama? Pues con cuidado, ¿no? Ahora, otro error común, lo haga yo inclinado o no, es que yo deje el hilo como así, o sea, como lo puse doble, que me quede un hilo volador y otro como más jalado, o al revés, que yo jale demasiado mi hilo. Ven, aquí lo jalé mucho y entonces voy a fruncir mi tela. Si en algún momento siento que jalé de más un hilo, con mi aguja yo puedo como emparejarlo para que ya quede mejor. Aquí, por ejemplo, ya se me movió la inclinación de mi bordado. O sea, aquí empecé muy bien y luego acá se me empezó a girar tucu, 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 y entonces pues ya se ve raro. O sea, en una escala del 1 al 10 de está increíble y híjole qué feo está, pues no llega al híjole qué feo está, pero ven cómo aquí se hace una bola de hilo y aquí está muy abierto. Entonces sí hay que tener constancia en la inclinación de la puntada, en la posición y en la cercanía de una puntada con otra, para que no nos pasen este tipo de cosas, ¿no?
Ahora, si se fijan también, vean qué diferente queda con los dos tipos de hilo. Me paso para atrás. Me meto por aquí y saco mi... Ahora voy a hacerlo con menos hilos de los que lleva la hebra, o sea, en vez de usar los 6 que queda más burdo, que esto es muy parecido a como la textura de los tenangos aquí en México. Generalmente, o sea, la mayoría de las personas usan 2 o usan 3 para hacer esta puntada. Entonces yo la voy separando. Ahora en mi tercer petalito voy a hacer otro ángulo diferente para la puntada. Aquí estaba en horizontal, aquí estaba en diagonal. Y ahora voy a hacerlo como abanico. Para que ustedes vean qué les gusta más. El problema con el abanico es que tal vez puedo gastar más hilo, ¿ok? Entonces yo pico aquí y me regreso. Luego pico acá. Me regreso, pico acá, y si se fijan, ahí yo intencionalmente estoy torciendo la puntada. Y cada vez estoy haciendo la puntada más, como más larga. Aquí el riesgo que se corre con esta puntada es que me llegue a quedar una puntadota de pronto muy larga. Voy a agarrar otra hebra. Entonces aquí, fíjense, estaba yo aquí divirtiéndome con mi abanico cuando vamos a poner errores cuando bordamos así en abanico. Entonces el primero, que tal vez no sea tan error, igual así les gusta, ¿no? Que es separarlo demasiado. Que entonces se vea la tela que está abajo. Aquí yo fui girando poco a poco y aquí ya di inclinaciones más separadas y se ve lo que está atrás. Las dos son válidas, solo que pues aquí se va a ver la tela de abajo y si no quieren que se vea, pues lo tienen que hacer como la de este lado. Yo les diría que si van a hacer un error, que lo hagan más evidente, solo que aquí ya la puntada sería más como una de espina de pescado o como de palmita. Yo creo que con esto ustedes se pueden dar idea de cómo hacer bien o hacer mal la puntada. Y
Y recuerden que todo es cuestión de práctica. Esta puntada no es difícil, pero como ya les demostré, tiene sus detalles. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, se siente bonito. Se suscriban a nuestro canal y les dejamos nuestro correo aquí abajo para cualquier sugerencia o tema del que les gustaría ver un tutorial, que no les dé pena, escríbenos. Sí les contestamos y sí hacemos los tutoriales que nos piden, así que no les dé pena, escríbanos. Nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente tutorial aprenderemos a hacer recorte láser textil.